Entre Amigos es una presentación de Tigo. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña, Entre Amigos, un domingo más con ustedes, señores. ¿Cómo está, Marco? Pero muy bien, muy buenas tardes, mi querido compadre. Usted está con mucha energía hoy, me doy cuenta porque... Estuve durmiendo allá en el fondo. estuvo por el Chaco y usted trajo la alegría de la región occidental. Aparte de eso, hoy estoy vestido con la camisa Los Guaguancó. Ah, sí. Y es parte de su personalidad y su alegría. Una peña espectacular nos espera hoy, compadre. Ya no tantos niños como el domingo pasado, pero sí jóvenes con una excelencia. El grupo Urutaú. Bienvenidos, muchachos. Gracias. Bien. Hablando de juventud también, vamos por la juventud, mi querido compadre. Sí. Por la juventud. Sí, Nicolás Zamudio, Carlitos Mendoza. Y el profesor Serafín Ullón también en su juventud. Bienvenido, profe. Muchas gracias. Varias juventudes tiene. Estamos las juventudes, guaya. Me falta todavía el cabello nomás. Así como José. También un maestro, amigo entrañable. El maestro Catalino Argüello. Chulina. Y su propietaria, nuestra estrella, no es mío, Diego. Y el señor de la El señor José Galloso, José, bienvenido, sí, compañero. Que tiene una camisa, su camisa de una futura mamá, es su camisa. Carlito González, bienvenido, compañero. Hola, Carlito. Vamos, comenzamos nuestra peña. Con el grupo. ¿Sabes por qué me estoy riendo, Marco? Estuvimos comentando recién, me estaban contando que Juan Carlos Oviedo dice que va a tocar requinto. Juan Carlos Oviedo requinto. Sí, ya está tocando requinto. Compró un requinto, ¿sí? Sí, señor, y acá con Serafín Ullón y con Catalino Argüello estábamos comentando que él no tiene que cambiar de guitarra, lo que tiene que cambiar es su brazo. Así y no lo cambiaron. Juan Carlos, así te quieren tus amigos. Urutaú. De tanto movimiento y mucha vida, amores y sucesos entre esas vías traen al recuerdo tantas memorias. Pasajeros, vendedores o algún extranjero recorriendo despedidas sin final, sentimientos y pasiones a cada extremo del Paraguay. Estaciones del pasado, trenes, vagones por siempre varados. Estaciones del pasado, trenes, vagones por siempre varados. José Torres, violín.
de alegría, misterio y mística del destino, ansias de espera o impaciencia por alguna encomienda o una carta. Olor a campo, murmullos y risas resuenan, aire fresco, naturaleza, bellos paisajes en su entorno, cuantas historias escondidas en las páginas del Paraguay. Estaciones del pasado, trenes, vagones por siempre varados. 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 Gracias, Urutaú. Arturo, este tema es de ustedes. Sí, antes que nada, buenas tardes. Queremos agradecerle a ustedes por el espacio brindado. Es un honor estar en este templo del folclore. Y queríamos presentar a Urutaú, que es un proyecto que nosotros hicimos hace 1 año y medio. Y como estudiantes de música creíamos que esto hacía falta, que necesitábamos darle un aporte, un aire nuevo, pero sin menospreciar ni criticar otras corrientes. Y empezamos a hacer temas propios y siempre haciendo resaltar la mitología, la historia y leyendas del Paraguay. Y así un poco jugando, al final se consolidó esto que le denominamos Urutaú. Y así bien caradura estamos saliendo por todos lados. Ojalá que nos reciban bien y cualquier invitación tiene nuestros datos. Sí. Síganos en el Facebook, Urutaú para ustedes. Qué bueno, Fe. Excelente, Arturito, ¿eh? Un día le hemos invitado a usted, señor Casio, por favor. ¿Sí? ¿Para qué? No, se abre de repente el telón tocando Urutaú y usted se baja. Pasa que usted siempre fue una persona muy apreciada. Y tren lechero ahí con el tema de ese. También. Y ese tema que tocamos se titula Estaciones del Pasado y compusimos tratando de homenajear a las estaciones de diferentes puntos del país, ya que consideramos que esos lugares tan importantes que contribuyeron para el desarrollo y crecimiento de nuestra patria hoy en día están abandonadas. Y ese fue nuestro humilde homenaje. Que tengan suerte y que tengan, por sobre todas las cosas, que tengan mantener el vigor y seguir adelante, porque es muy complicado, es difícil, el tema de la música es muy difícil. Y creo que eso es lo que más le hace divertido. Si era fácil nos iba a aburrir. Realmente, muy bien, realmente. Nico, a ver. Espectacular. Van a escuchar un requinto fenomenal. Un requinto de lujo. De lujo.
Ya Juan Monday se puede. Ya Juan Monday se puede. ¿Eh? Caballo loco el requinto, veo. Catalino. ¿Qué tal? Continuamos, ¿verdad, Rodrigo? A usted le toca, señor. A Coiro Jesús. Muy bien. ¿Ya hay cuatro ya o qué? Leonardo Alarco. Don Leonardo. ¡Dale, carito! Maravilla. Buena, Catalino. Lo que más me gusta, aparte de la música que vos tocás, es poner un acordeón, esa iguana Celia. Miren lo que, qué belleza. Pero qué maravilla. Volvemos en un momento. Continuamos nuestra peña entre amigos acá en Red Guaraní, el canal de la familia. Está el grupo Urutaú, Nicolás Zamudio, Carlito Mendoza, Catalino Argüello y su dueña, José, Carlito González. Marco, ¿vos tenés alguna información para nosotros importante? Para consolidar la amistad entre amigos y los presentes hay que pasar al mundo 4G de la mano de Tigo con planes de 120.000 guaraníes. 4G. A ese mundo hay que pasar. Llévate tu modem gratis y navega a la mayor velocidad. Además, mi querido compadre, cuando se agotan tus gigas, puedes seguir navegando en redes sociales, mensajeros, cuenta de mail y los sitios noticias más visitados. Tu internet 4G es de Tigo definitivamente y no de otra empresa. Oh. ¿En serio? Sí, yeah. ¿Viste lo que dice Arturo? ¿Entendiste vos? Sí, perfecto. Sí, voy a llamar enseguida. Definitivamente. Sí, Claro. 4G. Eso es amigos, 4G y Tigo nos apoya entre amigos, siempre ha apoyado. ¿Y cuál es la promo acá entre amigos? Internet libre para todo, sin problema. Y si quieren cantar un valor, contigo aprendí. Ya está todo. Sí. José Torres le parece a Iván Zamorano. Yo voy a Iván Zamorano,
Sí, jugó ¿Verdad? mucho Y le- tiempo fútbol, después se lesionó y... Sí, y se volvió violinista. pero la champañera es lo que maneja bien. ¿A usted le toca? Sí. Otro tema, Arturito. Este tema se titula Pojano Unsa y dedicamos ¿A José por José? tener un vicio tan grande a eso que ustedes están tomando. Gracias. Y dice así. Ese verde de nuestra tierra trae cura, mitigan dolor. Zumo puro recorre interior, mojan los cauces de nuestro corazón. Legado preciado nos marca con una identidad, un poco de menta para encontrar la paciencia, mezclado con para ir y a cerrar las heridas. Pájaro refresca el alma. Pájaro renueva la vida. Pisa bien, Pablito. Hierbas y aromas, gustos variados, propiedades con dulce sabor. Suelo fértil, nace frescura, sabía de sus hojas, refinado néctar. Legado preciado nos marca con una identidad, un poco de burrito para que todo sienta bien, hojas de naranja para la circulación. Pájaro refresca el alma. Pájaro renueva la vida. Pájaro estoy yendo. En alguna ocasión cuesta decidir si ponerle Santa Lucía o Taropé, un poco de cedrón paraguayo capi, uruzuque u otra raíz, otro poco de agrial o salsa parrilla, una ramita de coco con perdudilla. Pájaro Gracias, Urutaú. Espectacular el tema. Estuvimos comentando acá con el maestro. Es lindo que los poetas, los jóvenes, por ejemplo, le toquen la música a lo auténticamente nuestro. Así mismo, y y aparte que nosotros siempre consideramos que es importante mostrar que la juventud sí está apostando al folclore, pues siempre se dijo que el folclore era música para gente mayor y todo, y así. Así es. No, está ni mi mundo, ya pues la verso. Los lunes tienen que cantar este tema. Era cuya y cuña. Era cuña ni mi mundo, fuera. Nico, Carlito. Esta vez no voy a ¿Por qué interpretar. no le dan oportunidad también para que le pueda acompañar al maestro Serafín Dullón? Gracias. Esta vez no voy a interpretar yo. Va a cantar nuestro amigo Carlito, va a cantar Carlito. Sí, esta vez voy a interpretarles a ustedes una canción que se llama A mi pueblito Escobar. Con las caricias del viento de los cerros de Escobar, me columpiaba en la hamaca en mi pueblito natal, con el arrullo tan suave de la canción de mi madre. Yo aprendí como el ave las alas a desplegar, porque
el abrigo de aquella infancia feliz. Con el arrullo tan suave de la canción de mi madre, yo aprendí como el ave las alas a desplegar. Por el mar he navegado, crucé diversas fronteras, amé y también fui amado, pesar y alegría sentí, pero he de volver a ti con polvos de mil caminos para buscar el abrigo de aquella infancia. Bien, a Carlos. ¿Sabe qué? Me hace acordar de Maelo Gómez. Él grabó esta música, qué lindo que cantaba Maelo. Y nunca quiso cantar de solista. Maelo era un solista fenomenal. Aparte de instrumentista. Le bastaba con su requinto. Espectacular. ¿Vos tenés algo que contarme, Marco? No, te quiero comentar más que si querés una relación cálida y personal. Sí. Tenés que comprar en Farmacia Mayo. Fíjate que cumple 26 años al servicio de sus clientes. ¿Y sabe cómo festeja? Con precios especiales todo el mes de agosto, y yo creo que vamos a extender por septiembre también. Definitivamente, sí, señor. Porque fíjate que yo tenía un pequeño problema de vista, ahora puedo leer sin esto. A ver. ¿En serio? Porque voy a comprar en Farmacia Mayo. Sí, seguimos leyendo sin eso. Sí, señor. Fíjate que la casa central está entre Estrella, entre Chile y Alberdi. Eso sabe de memoria. Y tiene 40 sucursales, muchachos. Eso sabe de memoria. Y el delivery, 44 70 26. Y el Marco, excelente. Mandé a llevar remedio ahí en Mayo y ya está. Farmacia Mayo. Farmacia Mayo. Volvemos en un momento. Continuando nuestra peña, les cuento una cosa. Asunción a voces. Después le digo, después de mi compadre. Porque desde el 2002, mi querido compadre, Tapé Electricidad importa, exporta, representa y distribuye productos de la más alta calidad y tecnología para las líneas comerciales, públicas y industriales. Usted no se acuerda la siguiente parte, Maná para UCB. Sí. Todas esas cosas hace Tapé Electricidad, mi querido compadre, Ciudad del Este. ¿Y qué te digo? Pone a disposición productos elaborados siguiendo modernos conceptos de calidad en todo el país y distribuye por todo el mundo. ¿Ya está? Ya está. Sí, señor. Ciudad Así nomás. Sí, ¿Cómo señor. se llama? Tapé Electricidad. Asunción a voces. Abel, ¿cómo te va? Muy bien. Gracias por tu visita. Pero voy a venir con los chicos. Explícame vos el tema este. Bueno, te voy a explicar cómo es la mano. Este es un proyecto que se llama Asunción a Voces. Cada año traemos grupos de afuera. El año pasado, ¿te acuerdas? Vinimos en el 2011 cuando hicimos el concierto con Opus 4. Cuando hicimos el concierto Opus 4. Este año estamos trayendo dos grupos. Moscó y Roberto. ¿No salió bien el comienzo? Más o menos. Más o menos. Es un ¿Me proyecto... repite, por favor, lo que me dijo? ¿Cómo no, señor?
Es un proyecto básicamente de música vocal a capela. ¿Te acuerdas que nosotros vinimos acá? Cuando vino Chin y compañía, Opus, ¿verdad? Opus 4, y este año vinimos sí. en marzo. Y ahora estamos trayendo dos grupos. ¿Dos grupos? Uno de Venezuela, Epa. que hace salsa y merengue a capela. A capela. Y otro de Brasil, que nos hace falta qué clase de música van a traer a cantarnos acá. Van a venir la semana que viene y son varias actividades que empiezan el 23. Estamos haciendo conciertos promocionales en pubs. Vamos a estar, por ejemplo, con Anita González. O sea, prácticamente en la semana del folclore. Y estamos también en eso. Te explico. El 25 es la gala en el Teatro del Colegio Lumen con los 3 grupos. Cantarte de Paraguay, Sí. Vocal 5 de Porto Alegre, Brasil, y son 6 que son de Valencia, de una ciudad de Venezuela. Son sexteto masculino, Vocal 5 es mezclado mujer con varón. Van a tener varios días, a ver. Varios días. Y estamos también cantando el domingo en la Plaza de la Democracia con motivo de la Feria del Folclore, de la fiesta del folclore. Y ¿sabe qué es lo que me encanta? Esto Itaipú Nacional está apoyando. Gracias a Dios tenemos el apoyo oficial prácticamente, ¿verdad?, de todo este proyecto que empezó hace 2 años. Qué maravilla. Una maravilla realmente. Y estamos coronando el 28 en el Club Internacional de Tenis también con un concierto final con los grupos. Y ahí se presenta por primera vez un nuevo grupo paraguayo que está siguiendo los pasos de cantar. ¿Cuándo comienza esto? Empieza el 24 en el Bambú de la amiga Anita González. Sí. Después hacemos... ¿A qué hora va a Eso va a ser a las 22 horas, que va a ser un concierto promocional. Exacto. La gala principal es el sábado, al día siguiente, sábado 25, en el Colegio Lumen, que tiene un lindo teatro. ¿Dónde queda el Colegio Lumen? Frente a la Facultad de Derecho, allá en Trinidad. Muy bien. Vamos a estar los 3 grupos. Una gala para no perderse. Yo te traigo invitaciones acá, te traigo el programa. Ya salió, he visto que está saliendo el afiche. Entonces, luego hacemos el domingo en la Feria del Folclore en la Plaza de la Democracia. Estamos con los 3 grupos. Excelente. Y coronamos esto el martes en el Club Internacional de Tenis. Un concierto a full. Le traemos a los extranjeros y le hacemos cantar en todos lados. Y sobre la base de música a capela, sin usar instrumentos. Espectacular, a ver. Una maravilla. Realmente invitamos a todos. Éxito y Muchas gracias por venir acá a nuestra humilde peña a hablar de esto tan interesante. Es una maravilla. Realmente para nosotros siempre es un placer estar acá. Una maravilla estar con ustedes. Y el apoyo de siempre. Éxito. Muchas gracias. Y si Dios permite, vamos a estar ahí juntos. Ojalá. Les esperamos a todos. Tenemos las invitaciones, las entradas son accesibles. La del sábado sale 35.000 y la del martes sale 25.000. Excelente. Ahora quiero que te quede a ver la cámara. Sí, cómo no. Escucharla a esta señora que en cualquier momento usted puede llevarla. Por supuesto. Al grupo Cantarte. Jamonte Mando Leonita. La invitación. ¿Cómo no? ¿Qué va a cantar, profe? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Juan Cancio, a tu compadre, el querido amigo Marquitos. Gracias. Estamos siempre complacidos de volver a nuestra casa, porque esta peña entre amigos nos sentimos realmente como en casa. Y por supuesto compartiendo este escenario con talentos tan jóvenes, maravillosos realmente. ¿Verdad? Con con grandes maestros como Serafín Ullón, por ejemplo. Y agradeciendo a mis queridos compañeros, aquí mi compadre José José, en la guitarra y voz, vamos a cantar a dúo, y a Carlitos González desde la República de Luque, y el maestro Catalino Argüello. Bueno, vamos a cantar esta hermosa página de patrocinio Esteche y don Lorenzo Leguizamón de Potú de Acuanguemi. Ahí bo uva cuente pote, ahí bo agui jaguarena. Yari mangua si ve, taya me llama catu y pirú. Ay catu me lo tú y pirú malaneruma. Yari masero rega, o palanem por aljú. Estaba cuero rega, a me banda de coi. Dai por isso de mocoi, sei tendera y buja.
de botella pura, ahí po oba kwe ajetu, ahí po ahí me cuere yuku, otro shere copiará. Sin tu flor desconsolado, de matago y apartado, sin consuelo a suspirar. Pero para vendo y coi tu falsedad de amor, también respire tu flor, la boyete, recobre y saber el recuerdo de tu amor. Como mañanera flor de ponte y mira cuando Buena. Tenemos un corte. Brevemente ya estamos nuevamente con ustedes. La peña entre amigos, señores, Red Guaraní. Continuamos, Marco. Miramos lo que esta guitarra. Siempre de Music Hall, muchachos. Sí, espectacular. Vamos a destacar que, primero vamos a destacar la maravilla de esta guitarra, es la CG122. Es para los amantes de la música folclórica paraguaya, la música clásica, flamenca o la que hacen ustedes, muchachos. La Yamaha SG122 con tapa de abeto sólido. Costado de nato que ofrecen un sonido claro, armónico y definido. Acabado ¿cómo era? Satinado con mango confortable. Ideal para guitarristas que sean utilizar. Pero livianito, es realmente fantástico. Los locales de Music Hall en el Shopping Mariscal López y que tiene el teléfono 608-507 y Shopping San Lorenzo 576-841 están siguiendo el programa Atento Entre Amigos cada domingo. Así que los informes, tenemos todos los locales de Music Hall. También Music Hall tiene su representación en Concepción, mi compadre. Sí, señor. En lo de Henry. En lo de Henry Ayala. Y la Escuela de Música que queda en Coronel Escurra, casi Santa Teresa. Teléfono 672-730. Gracias. Ten la maracapa, hay instrumentos por ahora, como hagan sí, Music Hall. Bravo. También en Concepción. Mira lo que es, Serafín. Felicidades, compañero. Con Apio, por ejemplo, Maná, vete a la Juan Carlos Oviedo. José, ¿qué le pasó a tu Yamaha? No, llegó. Hasta caminen con la escuela semana, caja, voy a todo lo que estaba ya pues ya jama, ya Raúl hace. Entonces en Music Hall vamos a conseguir una guitarra para vos de primera. Una Yamaha, Fender o Marshall. Grupo Urutau. Bueno, este tema se titula Un Paraíso y está dedicado a un lugar increíble que pude conocer en nuestro país. Y el maestro Fede va a hacer un solo con trabajo. Y dice así.
con pureza natural, un verde musgo en la pared. Cae, salpica y moja el alma, belleza, maravilla de la selva guaraní. Yo quiero volver al chorro de Cerro peces de la transparencia de la cascada, flora que cubre con su manto de sombra fresca, rayos de sol entre las hojas, recorrer frío entre la arena blanca, piedras y ramas de coral, ese paraíso. Yo quiero volver al chorro de Cerro Frente, Cerro Frente, Cerro Frente, Cerro Frente, Cerro Frente. Urutaú. Bien. José canta, es multifacético. No olvidé aclarar por eso. Que un lugar hermoso está mencionando. Así mismo, está a 20 kilómetros más que quedó. Yo no conocía mucho la zona y llegamos así, apenas dejamos el vehículo a 2 kilómetros caminando entre las celdas. ¿Sabes que hay uno mucho más cerca? ¿Dónde? Rakiura Country. ¿Nos vamos todavía? Sí, señor. Apetopita. Tiene tendido de fibra óptica subterránea. Después tiene todas las calles pavimentadas. 26 cámaras de seguridad, compañero. Rakiura es una maravilla. Mi compadre ya tiene un lugar establecido ahí. 645-021. Cualquier información, muchachos. Rakiura. Hay los músicos acceso libre. Especial, sí. ¿Qué le parece, mi compadre? Espectaculares, una belleza. Entonces, es una... Hay que disfrutar lo que tiene nuestro país. Sí, la misma cosa, por ejemplo, José tenía una linda residencia con vista al futuro y nunca pudo vender, había hecho estar frente a un cementerio. No tuvo una... Volvemos en un momento. ¡Qué belleza! Gracias, Patito. Ayer fue el cumpleaños de Lauro Fonseca, el hermano de Pato, nuestro compañero de trabajo. Un saludo grande a Muñequí, acá de Entre Amigos, a la ciudad de Coronel Oviedo. Beso grande a mi sobrina Dana Peña, que estuvo el domingo pasado con sus chicos. Qué espectacular. Dana Peña, muchas felicidades. Dana Peña Schaffer. Y el cumpleaños de uno de mis grandes amores, que es mi hija Verónica. Muchas felicidades, mamita. Te amo muchísimo. ¿Y festejaron algo? Ahora se va a festejar. Hoy es su cumpleaños. Estamos invitados. Renato Peralta y Araceli se casaron anoche. Un abrazo grande para vos, sobrino. Que tenga mucha suerte. Mañana es el cumpleaños de mi querido primo hermano Carlos Barreto Sarubi. Ese primo querido, muchas felicidades y que Dios siempre te dé esa fortaleza, esa alegría que nos enseñaste
a todos nosotros. Carlos, felicidades, Carlos Barreto. Cerrista, ¿verdad? No, Carlos, no, limpista. A 100.000 de la entrada. ¿Vale? A 100.000 la entrada de cumpleaños, a el 27. Con traje. Claro. Con traje, bueno, yo traje luego para tomar, traje luego para tomar. Con traje. Muy bien, José. A 100.000, vio. A 100.000 la entrada. Vamos a ir por eso a tapar electricidad, a traer lo que vos necesitas, mi querido José. Porque él exporta, importa y distribuye productos de alta calidad que vos estás necesitando. Y también para las líneas comerciales, públicas, industriales y residenciales. En tu residencia puedes valerte de tapé electricidad. Primera planta de Ciudad del Este, mi querido compañero, Avenida Coronel Abdón Palacio, esquina José Sánchez. Teléfono 061-572-932. Para tu cumpleaños, José, está. ¿Ya es ya? Sí, ya está. Sí. La primera planta. Si querés iluminar todo para tu cumpleaños para el 27, ya está. Ya está. Tapé electricidad. 6 metros de primera planta de mango acá me Dale, Nico, música, maestro. Dale, Nico. Nicolás. Yo, señor Marco, y ojalá que le guste. Buena, Nico. Yo pienso que Serafín se atrasa un poquitito. ¿Por qué se atrasa, Marco? ¿Será por la edad? Necesita el vibro masajeador orgánico Jack y la faja Pangao. Faja reductora. Te lo faltaba llueve. 522 610. Le vamos a pedir a JJ Martínez. Sí, señor. Es para afianzar un poquito el ritmo perfecto, pero el abdomen está un poquito abultado. Sí. Músculo en reposo. Pangao. La faja reductora. No, eso, músculo en reposo lo tiene el profesor. ¿Qué digo? Músculo en reposo tiene el profesor. Justamente para eso, es para el músculo en reposo, para reducir el tejido adiposo. Pangao, ya volvemos enseguida.
El viernes 24 de agosto, la congregación de las hermanas Ursulinas que trabajan en la escuela y centro abierto en Santiago Misión ofrece un servicio que también ofrece un servicio de atención educativa a los niños más necesitados. El próximo viernes hay un gran festival, una cena show de toda la comunidad. Nosotros vamos a estar ahí junto con Carlitos, Vera. Vamos a ir a tocar, vamos a ir a colaborar con ellos. Señores, les esperamos el próximo viernes en Santiago Misión. Un abrazo grande para vos, Miguel. Miguelo, nos vemos, si Dios permite, este viernes. ¿Marcos? Tuve un inconveniente yo esta semana, mi querido compadre. ¿De tu ojo era? No, sí, de mi ojo primero. Y vos te acordás de las novias de Drácula antes. Así me sacaron la sangre Ana, Adriana, Vicky y Carmencita en lo de Teresita Mello. ¿En serio? Sí, sí. Y me tuve que ir a Farmacia Mayo para recuperarme de vuelta. ¿En serio? Y como cumple 26 años, el precio es espectacular, muchachos. No, ni pe vacila. Farmacia Mayo, perdón. Sabemos luego que queda en Estrella entre Chile y Alberdi. Y cualquiera de sus sucursales. No solamente por usar, te puede refrescar, pero Farmacia Mayo soluciona el problema. Ahí tengo de BM. 44 70 26. Si no Farmacia Mayo. Si no, un descuento, Marquito, sí, ya está. Y vos sabes qué, Marco, siempre me contó también que en Farmacia Mayo, la señora Lucila Concepción Pavón Caballero siempre compró los remedios y va a cumplir 84 años. Muchísimas felicidades. ¿Viste? Ahí está. Fanática de Farmacia Mayo. José también vino de Buenos Aires y se recuperó mediante Farmacia Mayo. Sí. Sí, señor. ¿Cierto, José? Vos sabés que hablando de farmacia, de cosas científicas, por ejemplo, José, fíjate en la voz bien. Sí. Decime si no le parece a nuestro pianista. Sí. Paela. Oscar Paela. Es alumno. De alumno, vio ahí. Queda su casa contra algo de más, ya hemos jugado piano. Señor Catalino Argüello. Cata, hay pedido del Claro que Chaco, sí, Marquito. Usted ya sabe. Juan Cancio, vamos a saludar a los queridos amigos del litoral argentino. Están los de Pirané, Laguna Blanca, Siete Palmas, Las Palmas. Pacagleo, digamos, invité. Y también al querido amigo Papilín Ayala de Pedro Juan Caballero, que está viendo el programa. También a nuestro querido amigo Adolfo Zárate de Carapeguá. Y también un saludo muy especial a Néstor Chávez, que se llegó desde Nueva York. Está pasando sus vacaciones aquí con la familia. La mitad de la familia ya se quiere quedar acá en Paraguay. Entonces vamos a saludarles y dedicarles este hermoso chamamé cantado aquí con mi compadre, Retorno. ¡Fuerza, Chaco! Este canto sentido que naciera por ti te hace recordar el amor sin par que ayer te ofrecí. Es a través del tiempo, yo nunca te olvidé y no sé negar que te supe amar cual nadie tal vez. No olvidarás, mujercita ideal, las horas que contigo pasé y haces saber que mi pasión perdurará en el corazón. El nido aquel de felicidad, llorando que solo y triste está. Retorna dulce y tierno bien, no me mates con tu desdén.
más comprender que aunque lejos fui, latente viví de nuestro querer. Y hoy que con mi retorno traigo anhelos y fe de saber, mujer, que aquel nuestro ayer no murió. No olvidarás, mujercita, y de las horas que contigo pasé, te hace saber que en mi pasión perdurará el corazón. El nido aquel de felicidad, llorándote solo y triste está. Retorna dulce y tierna bien, no me mates con tu deseo. Vale, Hurtado. El siguiente tema se titula Aguao. ¡Oh! Échale, José. Natura nativa, ingenio salvaje, leyendas y mitos que guardan los bosques, guardián de las alturas, inquieto agresivo, mixtura guaraní. Perfectas guaridas, esconden misterios, entre vientos y malezas, rugidos sollozos, ecos de una vida, transporta la brisa del cero, siempre anda al acecho, en busca de alguna presa. En la percusión el señor Pablo Núñez. Vestigios de su grandeza dibujados en los pasos y senderos, cazador de lugar, de inhóspitos lugares sin terruños, engendro lonio maldecida, espíritu maligno y doncella de origen, realidad incierta, esconden misterios entre vientos y malezas, siempre anda al acecho, en busca de alguna presa. Oh, 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 Shake. Oh, 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 Shake. Oh, 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 Excelente. Gracias. Bueno, Pablito. Nico. Antes que nada, señor Juan Cancio, señor Marco, quiero decir que estoy viniendo de una familia muy humilde, desde la ciudad de Acay. Mi pueblito Acay nunca le dejó detrás a todos y eternamente gracias a ese pueblo. También al intendente de Villa Elisa, señor líder Amarilla, muchísimas gracias por el apoyo que me da. Muy bien. Por la oportunidad de estar en el
Entre amigos. Entre amigos. Excelente. Muy bien. Hay que ser siempre agradecido en la vida, Nico. Eso es muy importante. Hay que ser agradecido a la vida. Siempre, siempre. Claro. ¿Qué escuchamos? Danza paraguaya. Muy bien, danza paraguaya. Dale, Serafín. Excelente. Pablito, acuérdate, te voy a hacer acordar algo, Marco, con nuestra juventud allá en el Chaco. Pablo, ponemos el mismo ritmo que hicieron, de abajo a abajo. Dale. Un corte, por favor. Ay, ay, ay. Realmente un abrazo grande a todos nuestros amigos, nuestros hermanos, los Macá. Estuvimos con Marcos muchos años en el Chaco, allá por... ¿Es cierto? Rancho Elsa, Cuatro Vientos. Sí, Cuatro Vientos. Todos compartimos con ellos, Cacique San Martín, Camamá, y sí. Muchos amigos. San Martín ya murió, sí, Camamá ya falleció. Todo. Sí. Un abrazo grande a Andrés Chemey. Ayo dice que falleció también. ¿Marco? Pasa al mundo 4G de la mano de Tigo con planes desde 120.000 guaraníes. Llévate el modem gratis y navega a la mayor velocidad. Además, cuando se agotan tus gigas, puedes seguir navegando en redes sociales, mensajeros, cuentas de mail y los sitios de noticias más visitados. Tu internet 4G es de Tigo. Definitivamente. O sea que es veloz. ¡Ja! Entonces, velozmente, Urutau un tema. El siguiente tema se titula Las 22 carreras y está basado en el suceso histórico del Mariscal López, que pidió que se entierren en 22 carreras. Está el tesoro y las riquezas del Estado. Entonces nosotros preguntamos, ¿dónde están las 22 carreras? ¿A dónde va?
esperanza arrebatada. Solo almas que luchaban y a los 4 vientos gritaban: honor, valor, dolor, vencer o morir. ¿Dónde están las 22 carretas? ¿Dónde está el Tesoro Nacional? ¿Dónde están las 22 carretas? ¿Dónde está el Tesoro Nacional? La codicia acechaba, la muerte rondaba, los cañones resonaban, la destrucción arrasaba. Solo mártires quedaban, en la matanza gritaban: honor, valor, dolor, vencer o morir. ¿Dónde están las 22 carretas? ¿Dónde está el Tesoro Nacional? ¿Dónde están las 22 carretas? ¿Dónde está el Tesoro Nacional? ¿Dónde está? 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 Señor Juan Cancio, ¿dónde están las 22 carretas? Gracias. ¿Dónde están las 22 carretas? Alza prima donde sea el pago. Vaya a saber. Ya nos vamos. Terminó. Señores, un programa más. Adiós, gracias con ustedes, con mi compadre. Gracias por la presencia de todos ustedes. Entre amigos no anda sin ustedes, nuestros colegas. Muchísimas gracias, Nico. Gracias, Gustavo. Gracias, maestro. José. Carlito. Nos despedimos con este gran pedido, cualquier cantidad. Amigos, San Juan Misiones, ciudad en esta encarnación, la maravillosa Pilar de Mucú. Y a mis queridos amigos de San Lorenzo, doña Dora, para mi mamá, doña Lola, para mis hermanos Adrián y Ezequiel. Eso para los chaqueños. Gracias, Marquito. Gracias, Juan Cancio. Vengo otra vez junto a ti, de nuevo a implorar tu amor, sola y tristeza y dolor, al verme lejos de ti, culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido, por eso que he venido, y triste, muy triste estoy, nunca vayas a olvidar un día este cantor, que has dicho lleno de amor, sin ti no podré vivir, y solo quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien el lento papel, así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer. Olvida mi bien el lento papel, así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir sin tu querer.
tristeza y dolor al hallarme en Montbril. La culpa banterco de todo lo que he sufrido. Por eso que ahora he venido a cantarme aico. Ani que enderezará un día este canto que has dicho lleno de amor. Si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, rereko basere anin de poshi angashatie desengañite mante areko shakatabi hacienda igual tere pecuña shebe shaiko anin de poshi angashatie desengañite mante areko shakatabi hacienda igual tere pecamba shebe shaiko. Entre Amigos fue una presentación de Tigo.